Después de los 60, cambie esto en su cuerpo por la mañana. Sus fuerzas volverán mucho más rápido. Y lo que estás a punto de descubrir puede parecer absurdo al principio, pero cambió todo para miles de personas que pensaban que la debilidad era solo parte del envejecimiento. Ella se despertó en el suelo. No recordaba haberme caído de la cama, pero ahí estaba, a mis 68 años, tumbada en la fría alfombra junto a la mesa de noche, con la muñeca dolorida y el corazón acelerado. Lo primero que me vino a la mente no fue el miedo a lesionarse, fue una vergüenza. Vergüenza de imaginar que su hija se enteraría. Vergüenza de pensar que tal vez ya no podría vivir sola. Vergüenza de admitir que su cuerpo le estaba fallando. Se arrastró hasta el borde de la cama, respiró hondo e intentó levantarse. Las piernas temblaron, la cadera protestó. Y luego, al levantarme por fin, vino ese mareo que ya me era familiar por las mañanas, solo que esta vez fue diferente. Esta vez se dio cuenta de algo que nadie le había explicado jamás. El problema no empezó con la caída, comenzó con la forma en que intentó levantarse. Durante décadas, médicos y especialistas dijeron a las personas mayores que necesitaban moverse, caminar y fortalecer su cuerpo. Pero casi nadie habló de lo que sucede en los primeros 10 segundos después de despertar. Esos segundos en los que el cuerpo aún está despertando. La sangre aún no ha circulado correctamente, los músculos todavía están rígidos y fríos. Es en este momento de silencio, en esta transición invisible entre el sueño y el movimiento, cuando muchas personas mayores cometen un error brutal. Se levantan de la cama como si todavía tuvieran 30 años. Un empujón rápido, el torso echado hacia adelante, los pies apenas tocando el suelo antes de que todo el cuerpo ya esté de pie. Parece inofensivo, incluso parece eficiente, pero lo que está sucediendo en el interior es devastador. Cuando te despiertas, el cuerpo no está preparado para movimientos bruscos. La presión arterial sigue baja, el equilibrio aún está inactivo. Los músculos alrededor de la columna, las caderas y las rodillas aún no han recibido el control completo del cerebro. Es como intentar conducir un coche a alta velocidad, incluso antes de arrancar el motor. Y lo peor, este error se repite todos los días, 365 veces al año, miles de veces durante una década. Cada mañana, el cuerpo pierde un poco más de fuerza, un poco más de coordinación, un poco más de confianza, y la persona ni siquiera se da cuenta. Simplemente se siente más débil, más insegura, más dependiente, y acéptalo como destino. Pero no es el destino, es un hábito corporal que roba fuerza, estabilidad y años de autonomía. Y la buena noticia es que, si sabes exactamente qué cambiar por las mañanas, tu cuerpo comenzará a responder de manera impresionante. No hablamos de ejercicios complicados ni de horas de entrenamiento. Estamos hablando de ajustar la forma en que te levantas de la cama, cómo respiras en los primeros segundos de despertar, cómo colocas los pies antes de levantarte, cómo distribuyes el peso corporal. Son detalles que nadie enseña, pero que marcan una enorme diferencia para los mayores de 60 años. Aquella mujer en el suelo, que amaneció con vergüenza y miedo, tardó meses en entender lo que había pasado. Buscó ayuda, pero las citas fueron demasiado rápidas. Los exámenes miraban el interior del cuerpo, nunca la forma en que se movía, hasta que alguien finalmente se dio cuenta. Observó cómo se sentaba, cómo se levantaba, cómo soportaba su peso, cómo respiraba. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar, porque por primera vez alguien dijo, el problema no es solo tu edad, está en lo que haces con tu cuerpo todos los días sin darte cuenta. En este vídeo, descubrirás exactamente cuáles son esos hábitos matutinos silenciosos que te roban las fuerzas. Hablemos de 7 errores que cometen la mayoría de las personas mayores al despertar y cómo corregir cada uno de ellos de una forma sencilla y práctica. Si estás disfrutando de esta historia y quieres seguir aprendiendo sobre cómo recuperar fuerza y confianza en tu propio cuerpo, no olvides suscribirte al canal. Ahora vayamos directo a lo que realmente importa. ¿Qué pasa en tu cuerpo en los primeros minutos del día? ¿Y por qué esto define si envejecerás de forma independiente o con miedo a caerte? Lo que esta mujer descubrió durante las siguientes semanas fue inquietante. No porque fuera complicado, sino porque era demasiado obvio. Y nadie lo había mencionado jamás. Empezó a prestar atención a cómo se despertaba y se dio cuenta de que su cuerpo hacía todo automáticamente. Los ojos se abrían, el cerebro registraba que era de mañana y enseguida llegaba el impulso. Levántate rápido, levántate de la cama, empieza el día. Pero entre ese impulso y el movimiento real, había un abismo que su cuerpo ya no podía cruzar con seguridad. Y este abismo tenía nombre: desconexión neuromuscular. Cuando tienes 20, 30 o incluso 40 años, tu cuerpo compensa los errores de postura y movimiento con una velocidad impresionante. Los músculos reaccionan rápidamente, el equilibrio se ajusta por sí solo y la coordinación es aguda. Pero después de los 60, este margen de el error disminuye drásticamente. El cerebro todavía envía la orden de levantarse,
pero los músculos tardan fracciones de segundo más en responder. Parece poco, pero es suficiente para provocar mareos, desequilibrios y caídas. Y lo que es peor, cada vez que obligas a tu cuerpo a moverse antes de que esté listo, le enseñas a tus músculos a volverse aún más lentos, incluso más débiles. Es un círculo vicioso que comienza cada mañana, en la cama, incluso antes de poner un pie en el suelo. Pero el problema va más allá del simple acto de levantarse. Tiene que ver con la respiración. Nadie piensa en ello, pero la forma en que respiras en los primeros segundos de despertar influye directamente en la presión arterial, el equilibrio y la fuerza muscular. La mayoría de las personas se despiertan y ya contienen la respiración mientras intentan sentarse en la cama. Es instintivo. Aguantas la respiración, contraes el abdomen, empujas el cuerpo hacia arriba. Sin embargo, esto aumenta la presión dentro del pecho, reduce la oxigenación del cerebro y deja el cuerpo aún más vulnerable a los mareos. Las investigaciones con personas mayores muestran que pequeños cambios en la respiración durante movimientos simples pueden marcar una gran diferencia en la estabilidad y la sensación de seguridad al moverse. Aquella mujer de 68 años empezó a vivir algo diferente. En lugar de levantarse de golpe, empezó a despertarse y a acostarse durante unos segundos, respirando lentamente. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Siente cómo tu cuerpo despierta lentamente. Luego, antes de sentarse, movió los dedos de los pies, dobló ligeramente las rodillas y movió los tobillos. Parecía una tontería, pero lo que estaba pasando era fundamental. Estaba despertando el sistema nervioso antes de exigir movimiento, y el cuerpo empezó a responder. El mareo disminuyó. Mis piernas dejaron de temblar tanto. La confianza volvió, lentamente, pero volvió. Sin embargo, algo más profundo estaba sucediendo, algo que ella todavía no entendía del todo. ¿Por qué nadie había hablado de esto durante tantos años? ¿Por qué las citas con su médico nunca incluían preguntas sobre cómo se levantaba de la cama, cómo pisaba el suelo por la mañana, cómo distribuía su peso cuando estaba de pie? La respuesta es simple y frustrante, porque el sistema sanitario no fue diseñado para observar el cuerpo en movimiento. Fue creado para diagnosticar enfermedades, ordenar pruebas, prescribir tratamiento, pero nadie tiene tiempo de sentarse junto a una persona mayor y observar cómo se levanta, cómo camina, cómo utiliza su cuerpo en el día a día. Y ahí es precisamente donde vive el villano invisible del envejecimiento acelerado. El villano no es la edad. El villano recibe la compensación equivocada. Cuando el cuerpo empieza a perder fuerza por un lado, automáticamente lo compensa por el otro. Cuando falla el equilibrio, el cuerpo se inclina hacia adelante para evitar caer hacia atrás. Cuando los músculos de los muslos se debilitan, el cuerpo pone todo su peso sobre las rodillas. Y todo esto sucede sin que te des cuenta, porque el cerebro está tratando de protegerte, tratando de mantenerte erguido, tratando de evitar caer. Pero en el proceso, crea patrones de movimiento que destruyen las articulaciones, sobrecargan la columna y debilitan aún más los músculos ya frágiles. Es una adaptación que parece inteligente a corto plazo, pero que a largo plazo acelera la pérdida de autonomía. Aquella mujer se dio cuenta que hacía años que se levantaba de la cama poniendo todo su peso sobre su costado derecho. Ni siquiera sabía por qué. Quizás porque me dolía un poco más la cadera izquierda, quizás porque era más cómodo, pero el resultado fue claro. La pierna derecha era más fuerte, la izquierda más débil. Todo el cuerpo estaba desalineado, y cada mañana, al repetir el mismo patrón equivocado, reforzaba este desequilibrio, hasta que una mañana también le falló la pierna derecha, y ella cayó. Ahora ella entendió. El cuerpo no envejecía simplemente. Cada día me entrenaban para volverme más débil, más inestable, más dependiente. Y si se pudiera entrenar al cuerpo para empeorar, también se podría entrenar para mejorar. Pero requería algo que nunca antes había hecho: prestar atención. Atención real y consciente a la forma en que se movía. Y eso era exactamente lo que faltaba en la vida de millones de personas mayores. Se movían automáticamente, repitiendo errores, acumulando compensaciones, perdiendo fuerzas en silencio, hasta que un día, el cuerpo simplemente no pudo soportarlo más. Ella empezó a tomar notas. Al principio parecía extraño, pero eso fue lo que marcó la diferencia. Todos los días, al despertarse, antes de realizar cualquier movimiento, dedicaba unos segundos a observar cómo se sentía su cuerpo. ¿Estaba todavía bloqueada la cadera izquierda? ¿Estaba tu espalda tensa? ¿Te hormiguearon los pies? Y entonces, en lugar de ignorar estas señales y levantarse de la forma automática habitual, empezó a hacer algo revolucionario. Eligió cómo se iba a mover. No dejé que mi cuerpo decidiera por sí solo. No permití que se hiciera cargo de la compensación equivocada. Ella tomó el control. El primer paso fue simple pero poderoso. Antes de sentarse en la cama, se puso de costado. Así es, en lugar de forzar el torso hacia arriba en un movimiento brusco que sobrecargó su columna,
y requirió fuerza de sus músculos abdominales, los cuales ya no respondían tan bien. Giró todo su cuerpo hacia el lado derecho o izquierdo, dobló las rodillas, y solo entonces usó los brazos para sostenerse y sentarse lentamente. Parecía un detalle insignificante, pero el impacto fue brutal. La columna ya no sufrió ese sobresalto matutino, el abdomen no necesitaba ejercer una fuerza que no tenía, y todo su cuerpo empezó el día sin esa sensación de tensión y dolor que ella creía normal. Después de sentarse en el borde de la cama, llegó la segunda etapa, y aquí había otro gran error que había estado cometiendo durante décadas. Se sentaba y luego intentaba levantarse. Tan pronto como los pies tocaron el suelo, el impulso fue empujar el cuerpo hacia arriba, pero el problema era que todavía tenía los pies fríos, los tobillos rígidos, y la circulación aún no había llegado correctamente a mis piernas. Entonces, ¿qué pasó? Todo el cuerpo dependía de las rodillas y las caderas para soportar el peso, y con el tiempo, destruyó silenciosamente esas articulaciones. Estudios realizados en personas mayores de 60 años demuestran que darle al cuerpo unos segundos para reorganizarse antes de ponerse de pie reduce drásticamente la presión sobre las rodillas y mejora la estabilidad al estar de pie. Empezó a hacer esto. Se sentaba en la cama, ponía ambos pies firmemente en el suelo y permanecía allí durante 5, 10 segundos. Respiré hondo, moví los dedos de los pies, presioné ligeramente el suelo con las plantas de los pies, sentí el peso de mi cuerpo distribuido a ambos lados, y solo entonces, con los pies bien apoyados y el cuerpo despierto, usaría las manos para apoyarse en el borde de la cama o la mesa de noche y se levantaría lentamente, empujando su peso sobre los talones, no sobre las rodillas. La diferencia era tan clara que no podía creer que nadie la hubiera enseñado antes. Las piernas dejaron de temblar. El equilibrio mejoró. La confianza volvió. Pero algo más estaba sucediendo, algo que todavía no podía explicar del todo. Durante los primeros días, estos movimientos me parecieron lentos, incluso aburridos. Ella pensó, esto me ralentizará. Perderé el tiempo, no necesito tantos cuidados. Pero a medida que pasaron las semanas, se dio cuenta de que estaba esperando el momento oportuno. Porque antes, al levantarse rápida e incorrectamente, tenía que agarrarse a la pared, esperar a que pasara el mareo, recalcular cada paso por miedo a caerse. Ahora, cuando se puso de pie lenta y correctamente, se mantuvo firme desde el primer segundo. No hubo mareo, no hubo miedo. El cuerpo simplemente funcionó. Y luego vino la parte que realmente lo cambió todo. Descubrió que el problema no estaba solo en cómo se levantaba de la cama, sino en cómo pisaba el suelo por primera vez. La mayoría de las personas, al despertar, ponen los pies en el suelo sin pensar. Los dedos de los pies se tocan primero, o todo el pie se cae de golpe, sin control. Pero el cuerpo necesita algo diferente. Necesita sentir el suelo. El cerebro necesita registrar dónde está el soporte, cómo es la superficie, si es firme o no. Sin esta información, el equilibrio se pierde durante todo el día. Empezó a hacer un ejercicio que le parecía absurdo, pero le salvó la estabilidad. Al sentarse en la cama, antes de levantarse, colocaba los pies en el suelo y presionaba conscientemente, primero el talón, luego la parte externa del pie, luego toda la planta, y finalmente los dedos. Era como si estuviera trazando el suelo con los pies, y el cerebro empezó a despertar también. Las terminaciones nerviosas de los pies enviaban señales claras al sistema nervioso, diciendo, estamos apoyados, estamos a salvo, puedes levantarte, y el cuerpo respondió con firmeza. Las investigaciones muestran que las personas mayores que pierden la sensibilidad en los pies tienen un riesgo mucho mayor de sufrir caídas, no porque los pies sean débiles, sino porque el cerebro no recibe suficiente información sobre dónde se encuentra el cuerpo en el espacio, y esto se puede volver a entrenar, se puede recuperar. Simplemente despierta tus pies cada mañana, consciente y repetidamente, hasta que el cuerpo vuelva a confiar en su propio apoyo. Ahora hacía esto todos los días. Me despertaba, respiraba, me ponía de lado, me sentaba lentamente, colocaba los pies en el suelo y los presionaba con cuidado. Solo entonces se levantaría, con firmeza, sin prisas, sin temblar. Y durante los primeros minutos que estuvo de pie, no corrió a la cocina ni al baño. Ella se quedaba allí, de pie junto a la cama, respirando, sintiendo todo su cuerpo alineado, ajustando su peso entre sus dos piernas, asegurándose de estar realmente equilibrada antes de dar el primer paso. Parecía un ritual, parecía exagerado, pero ahí estaba la diferencia entre envejecer con miedo
y envejecer con autonomía. Y lo más impresionante, a las pocas semanas, su cuerpo empezó a cambiar. Las piernas se volvieron más firmes, el equilibrio ha mejorado visiblemente, el sentimiento de fragilidad que la acompañaba cada mañana empezó a desaparecer. Estaba recuperando algo que creía perdido para siempre. Estaba recuperando la confianza en mi propio cuerpo. Y descubrió que eso era más poderoso que cualquier medicamento o prueba que pudiera ofrecer. Meses después sucedió algo extraordinario. Se despertó de forma natural, sin despertador. Y su cuerpo ya no estaba tenso, ya no sentía esa rigidez matutina que solía durar horas. Se dio la vuelta, se sentó en la cama, puso los pies en el suelo y se levantó sin pensar mucho. Y luego se detuvo. Entiendo, simplemente había hecho todo bien sin tener que forzarse. El cuerpo había aprendido. Los movimientos que antes requerían total atención, ahora fluían naturalmente. Era como si el cuerpo hubiera sido reprogramado, célula a célula, músculo a músculo. Pero lo más impactante aún estaba por llegar. Fue al baño. Regresó al dormitorio, y cuando pasó frente al espejo, algo llamó su atención. No era la imagen reflejada, fue la postura. Ella estaba erguida, los hombros estaban hacia atrás, no caídos hacia adelante como lo habían estado durante años. La cabeza estaba alineada, no sobresalía hacia abajo como si el cuello llevara un peso invisible. Y ella no se estaba obligando a verse así, fue natural. El cuerpo había vuelto a encontrar su propio eje. Esto reveló algo que nadie había explicado antes. Los errores matutinos no solo afectaban a las mañanas, ellos moldearon la postura de todo el día. Cuando te levantas mal de la cama, tu cuerpo carga esa tensión durante el primer paseo al baño, luego a la cocina, y luego durante el resto del día. Compensas, ajustas, proteges las partes que duelen, y, al final del día, tu columna está curvada, tus hombros caídos y tu equilibrio comprometido. Y a la mañana siguiente, cuando te despiertas rígido y dolorido, lo vuelves a hacer. Pero cuando empiezas bien el día, todo tu cuerpo funciona de manera diferente. La postura se mantiene, la energía dura más, el miedo a caer disminuye. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Otras personas a su alrededor también sufrieron los mismos problemas. Una vecina de 71 años que apenas salía de su casa por miedo a tropezar. Un hombre de 74 años que tenía que agarrarse a todo para levantarse de cualquier silla. Una amiga de 66 años a la que le daba vergüenza caminar por la calle porque le temblaban las piernas. Todos creían que era solo la edad, pero ella sabía que no lo era. Era una costumbre, y los hábitos podrían cambiarse. Ella comenzó a compartir lo que había aprendido. Al principio la gente se mostró escéptica. Parecían demasiado escépticos para creer que algo tan simple pudiera marcar la diferencia. Levantarse de la cama lentamente. Presiona los pies contra el suelo antes de pararse. Respirar conscientemente en los primeros segundos de despertar. Esto suena demasiado básico para ser una solución a problemas que los médicos no han podido resolver. Pero luego, uno por uno, la gente empezó a intentarlo, y uno a uno empezaron a sentir la diferencia. El vecino de 71 años tardó 2 semanas en notar los cambios. Siempre se despertaba con dolor de espalda y necesitaba varios minutos agarrada a la pared antes de poder caminar sin miedo. Pero cuando empezó a rodar de costado antes de sentarse, el dolor disminuyó. Cuando empezó a despertar sus pies antes de levantarse, su equilibrio mejoró. Al cabo de un mes, volvió a hacer senderismo. No distancias largas, pero sí las suficientes para sentir que había recuperado parte de la libertad que creía haber perdido. El hombre de 74 años tuvo un descubrimiento aún más impactante. Se dio cuenta de que el problema no era solo cómo se levantaba de la cama, sino también cómo se sentaba por la noche. Tenía la costumbre de tirarse en la cama de todos modos, agotado por el día, y despertarse con todo el cuerpo congelado. Cuando comenzó a acostarse con cuidado, apoyando su columna de manera alineada, doblando las rodillas antes de acostarse por completo, su sueño mejoró. Y cuando mejoró el sueño, el cuerpo se despertó más dispuesto, más fuerte, más preparado para el día. Y fue entonces cuando ocurrió el giro más importante. La mujer de 68 años se dio cuenta de algo que cambió por completo su perspectiva sobre el envejecimiento. Se dio cuenta de que el cuerpo no estaba roto, nunca lo fue. El cuerpo simplemente respondía a las órdenes equivocadas que ella le daba todos los días. Sin saberlo, durante décadas, ha enseñado al cuerpo a ser débil, a ser inestable y a compensar incorrectamente. Y en apenas unos meses, le había enseñado a su cuerpo a volver a ser fuerte, no con ejercicio intenso, no con tratamientos costosos, pero presta atención, con conciencia, con pequeños ajustes repetidos hasta volverse automáticos. Esto significó algo revolucionario. La mayor parte de la fragilidad que asociamos con la edad no es inevitable, está construido, ladrillo tras ladrillo,
mañana tras mañana, a través de movimientos equivocados que se acumulan hasta que el cuerpo ya no puede soportarlo. Pero si la fragilidad se puede construir, también se puede deconstruir. Y el lugar por donde empezar no es el gimnasio, ni la oficina, ni ningún tratamiento complejo. Está en la cama, en los primeros 10 segundos después de despertar, en la forma de respirar, de cómo te sientas, de cómo apoyas los pies en el suelo, de cómo distribuyes el peso corporal antes de levantarte. Estaba furiosa ahora, no enojado con la gente, sino enojado con el sistema que nunca enseñó esto. Él. ¿Cuántas personas mayores estaban en residencias de ancianos? No porque lo necesitaran, sino porque nadie había prestado atención a sus hábitos corporales. ¿Cuántas caídas se podrían haber evitado si alguien simplemente hubiera observado cómo se movían estas personas por la mañana? ¿Cuántos años de autonomía nos robó el desconocimiento colectivo sobre algo tan básico como levantarse de la cama? Pero la ira se convirtió en propósito. Decidió que no se lo iba a guardar para sí misma. Comenzó a enseñar a cualquiera que quisiera escuchar. Mostró los movimientos, explicó por qué, siguió los resultados. Y los resultados fueron consistentes. Las personas que antes tenían miedo de caerse, empezaron a caminar con confianza. Las personas que dependían de un apoyo constante, comenzaron a levantarse por sí mismas. Las personas que pensaban que el cuerpo estaba terminado, descubrieron que solo pedía atención. Y lo más increíble, esto no tomó años. Al cabo de 2 semanas, el cuerpo ya empezaba a responder. Al cabo de 1 mes, la diferencia era clara. En 3 meses, la transformación fue visible, porque el cuerpo humano, incluso después de los 60, 70 u 80 años, todavía tiene una impresionante capacidad de reaprendizaje, todavía responde a los estímulos correctos, todavía se adapta, todavía va fuerte, siempre y cuando dejes de enseñarle a debilitarse y empieces a enseñarle a fortalecerse de nuevo. 6 meses después de esa caída en el suelo de su dormitorio, estaba sentada en la sala con su hija, tomando café. La hija la miró y dijo algo que hizo que se le llenaran los ojos de lágrima. Dijo que su madre parecía 10 años más joven, no por su apariencia, sino por su forma de moverse. Había una ligereza que antes no existía, una firmeza, una presencia. La hija confesó que durante años tuvo miedo de recibir esa llamada. La llamada decía que su madre se había caído y se había roto la cadera, que necesitaría cirugía, que tal vez no volvería a caminar. Pero ahora, al ver a su madre levantarse de la silla sin agarrarse a nada, caminar sin dudar, subir las escaleras con confianza, ese miedo se había ido, y fue en ese momento que la mujer de 68 años comprendió el verdadero impacto de lo que había descubierto. No se trataba solo de ella, se trataba de todas las personas que amaban a alguien mayor y vivían con este miedo silencioso, el miedo a perder a la persona no por muerte, sino por dependencia, para la silla de ruedas, por discapacidad. Y la mayoría de estas personas no sabían que había un camino diferente, un camino que empezó de forma tan sencilla que parecía imposible de funcionar, pero que funcionó porque atacó la raíz del problema. Ella comenzó a recibir mensajes, personas a las que ella había enseñado, personas a las que estas personas habían enseñado, todos compartiendo sus victorias. Un hombre de 79 años que volvió a caminar por la mañana, después de años de estar atrapado en casa. Una mujer de 65 años que pudo viajar sola por primera vez en una década, porque ya no tenía miedo de caer en un lugar desconocido. Un hombre de 82 años que bajó del 2º piso de su casa sin agarrarse a la barandilla, algo que no hacía desde hacía 15 años, y lloró de emoción al darse cuenta de que su cuerpo aún respondía. Todas estas historias tenían algo en común. Ninguno de ellos trataba sobre milagro. Se trataba de atención, de dejar de vivir automáticamente y empezar a observar el propio cuerpo con curiosidad y respeto, de entender que cada movimiento matutino era una oportunidad para enseñar al cuerpo a ser más fuerte o más débil, y que la elección estaba en manos de cada uno. No dependía de una genética privilegiada, no dependía del dinero, no dependió de la suerte, dependía de la decisión. Pero también sabía que no todos lo creerían. Algunas personas estaban tan convencidas de que la fragilidad era inevitable que se negaban incluso a intentarlo. Otros lo intentarían durante 1 o 2 días, no verían resultados inmediatos y se darían por vencidos. Y todo estuvo bien, porque para aquellos que realmente lo intentaron, que dedicaron algunas semanas a prestar atención a sus movimientos matutinos, los resultados hablarían por sí solos. El cuerpo no miente. Cuando lo tratas con inteligencia, responde con fuerza. Comenzó a enseñar los 7 hábitos corporales matutinos de forma estructurada. La primera, despierta y respira conscientemente durante unos segundos antes de realizar cualquier movimiento. El segundo, gire sobre su costado antes de sentarse, protegiendo su columna. El tercero, siéntate en el borde de la cama
y dale tiempo a tu cuerpo para que se reorganice. El cuarto, presiona los pies contra el suelo de forma consciente, despertando tus terminaciones nerviosas. El quinto, levante lentamente, empujando su peso sobre los talones, no sobre las rodillas. El sexto, párate unos segundos junto a la cama, respirando y ajustando el equilibrio antes de caminar. El séptimo, dar los primeros pasos del día con total atención, sintiendo dónde cae el peso del cuerpo, asegurándose de que ambas piernas estén trabajando juntas. 7 hábitos simples, 7 ajustes que requirieron como máximo 2 minutos extra por la mañana. Pero esos 2 minutos valieron años de autonomía. Valieron la pena diferencia entre envejecer con miedo y envejecer con dignidad. Valían la pena tener la libertad de despertarse sin preocuparse de si sus piernas aguantarían el día. Les valía la confianza de saber que el cuerpo, aún más viejo, todavía era capaz de responder cuando se lo trataba con respeto. Y entonces se dio cuenta de algo profundo. El problema nunca fue el envejecimiento en sí. El problema fue la desconexión entre mente y cuerpo, entre la intención y el movimiento, entre lo que creemos que estamos haciendo y lo que realmente estamos haciendo. Durante décadas, se movió sin pensar, confiando en que su cuerpo sabía qué hacer, y el cuerpo hizo lo mejor que pudo, pero sin una guía clara. Estaba compensando, protegiendo y adaptándose de maneras que a la larga causaban más daño que protección. Reconectar mente y cuerpo no requirió nada extraordinario, requería presencia. Era necesario dejar de tratar al cuerpo como una máquina que debería funcionar sola y empezar a tratarlo como un compañero que necesita comunicación constante. Y las mañanas eran el momento perfecto para esta reconexión, porque cada día, al despertar, tienes una nueva oportunidad, una oportunidad para empezar de manera diferente, moverse con intención, enseñar al cuerpo que todavía es fuerte, todavía capaz, que todavía merece atención y cuidado. La lección más poderosa que aprendió fue esta: nunca es demasiado tarde. No importa la edad que tengas, no importa cuántas caídas hayas tenido, no importa cuánto tiempo pasaste moviéndose mal, el cuerpo sigue escuchando, todavía esperando mejores comandos. Todavía tienes la capacidad de cambiar, y es posible que aún no se hayan dado los mejores pasos de su vida. Comienzan cuando decides prestar atención a cómo te despiertas, cómo te levantas, cómo tratas a tu cuerpo en los momentos más simples del día. Miró por la ventana y vio salir el sol. Era una nueva mañana, y como cada mañana, era una oportunidad de hacer algo diferente, de elegir la fuerza sobre la fragilidad, de elegir la atención sobre la automática, de elegir la vida antes que la resignación. Y esa opción estaba disponible para cualquiera que estuviera dispuesto a hacer los ajustes correctos, comenzando hoy, comenzando ahora, comenzando la próxima vez que se despertara. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si reconociste en ti o en alguien más que ama estos hábitos silenciosos que roban fuerzas, suscríbete al canal. Comparte este video con alguien que necesite saber que todavía hay esperanza, que todavía hay un camino, que el cuerpo aún responde cuando se lo trata con sabiduría. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos 7 hábitos te diste cuenta que estabas haciendo mal? ¿Cuál empezarás a cambiar a partir de mañana? Tu historia podría inspirar a otra persona a dar el primer paso también. Este video es educativo y no reemplaza la orientación profesional. Siempre hable con un profesional de la salud antes de realizar cambios importantes en su rutina. Pero recuerda, el conocimiento sobre tu propio cuerpo es poder, y ese poder está en tus manos. Cada mañana, cada vez que abres los ojos y decides cómo te vas a levantar para afrontar un día más.